Alright, ¿Dónde miro? donde sea, a mí, a la cámara, lo que sea. Ok. Alright, ready? Baby, yeah. Ok. Para novia hay muchos diferentes palabras que se usan. Por ejemplo, mucha gente de la calle usa la palabra germa, Germa, para llamar a sus novias, a sus parejas. Y las mujeres pues llaman Gil a sus novios, ¿me entiendes? Pero mayormente se usa más formal como mi chica o mi pareja, ¿me entiendes? Pero sí, no usamos mucho mi enamorada, solamente cuando estás con tus padres podemos decir así, ¿no? Pero sí, esos son unos diferentes significativos de novia. No usamos novia hasta cuando uno se vaya a casar. Novia. En mi región se dice novia. Se dice novia. Profesora, pues la profe, la mister. Maestro, maestra. Qué bacán, Qué padre. qué pulenta. Yo en mi familia de Veracruz usamos qué bueno o qué chido. Y algunas veces usamos qué chévere también, es una palabra clásica en Perú. Algunos lugares dicen qué chévere. Fantástico. Madre. Chamare, otra es asumare, o una de las que usamos siempre cuando estamos con los amigos es puchicana también, cuando algo sale mal, cuando algo cae. Decimos, oh, eso es malo, eso es terrible. Terrible. Qué feo. O qué monce, o sea, qué aburrido. Una de las jergas que mucho uso es combate. Sé que combate es una palabra que se usa pues para guerras y todo eso, ¿no? Pero yo uso combate cuando ya la comida está lista o cuando voy a comer. Dicen, ya, cuando mi abuela me llamaba, me decía, ya está lista la comida, y yo decía, bueno, ya estoy listo para el combate, ya. La frase está de pelos. ¿Y qué significa? Significa algo fantástico, algo padre, algo no exactamente bonito, pero algo que te gusta. O sea, esa camisa está de pelos. Mi favorito slang es lo que aprendí aquí y uso Spanglish. Entonces, cuando yo voy a decir, oh, hay que lock the door, usamos laquear. Cabrón. Eres un cabrón. Significa eres mala persona. Todos tenemos un acento diferente, utilizamos palabras diferentes, especialmente con los argentinos es complicado. Aprendí español antes que inglés aquí. Después en la primaria aprendí inglés. Después de eso no hablaba con nadie más hispano hasta la prepa, que trabajé en Compare. Y en Compare conocí de todo el arco iris: hondureño, guatemalteco, argentino, caribeños, españoles, todo. Oye chicos, de que ven para acá con esa vaina. You just can't. No nos puedes entender. No nos puedes entender. Creo que el acento mexicano norteño también. Bueno, ya vine, compadre. Cuando llegué a los Estados Unidos a los 5 años, fuimos a Siler City, aquí en Norte Carolina, y la mayoría de los hispanos ahí eran mexicanos. Entonces el español no era muy diferente. Cuando vine aquí a Queens, encontré a diferentes hispanos de otras nacionalidades, de otros países, y el español es muy diferente. Como algunas veces hablo con mis amigas aquí en Queens, y algunas veces ellas usan una palabra y yo nada más me quedo ahí mirando como que, ¿qué? Like, what? ¿Qué dijiste? So, es diferente, pero me ayuda porque así puedo aprender de otros países y los lenguajes que ellos usan. Con otros latinos, con otros hispanos, diferentes lenguas, ha sido bastante nuevo también la forma en cómo se expresan. Los hondureños, mexicanos, colombianos, y ya yo sé diferenciar quién es de México, quién es de Honduras, de Argentina, de Uruguay, ya sé eso. Entonces nada, estoy feliz de estar aquí y de estar en un mundo nuevo prácticamente.